Nayib Bukele enfrenta unas elecciones con una popularidad muy alta, pero que también tiene varios cuestionamientos por haber lacerado los derechos humanos en el país. ¿Cómo llega Nayib Bukele a estas elecciones del domingo? A ver, estas elecciones son bastante especiales y representan un punto de quiebre en El Salvador. En El Salvador, nuestra constitución prohíbe la reelección inmediata y justamente ahorita el presidente Bukele lo que va a hacer es reelegirse. Es una elección ilegal, anticonstitucional, y esto pues nada, nos trae recuerdos oscuros, no solo a El Salvador, yo diría a toda América Latina, desde los años 80, desde principios de los años 80, El Salvador habita en una democracia bastante imperfecta, pero una democracia al fin y al cabo. Desde el momento que se viola la Constitución, pues nada, estamos teniendo un retroceso democrático hacia una dictadura de origen democrático, pero una dictadura al fin y al cabo. Entonces es un momento y unas elecciones que además de ilegales, pues representan un punto de transición muy, muy fuerte y de retroceso democrático muy importante. Creo que te he perdido. La popularidad del presidente Bukele también es inflada, también es... Perdón, creo que te perdí por unos segundos. ¿Podrías repetirme tu pregunta? La popularidad... ¿Ahora sí me escuchas? Te escucho muy bien. La popularidad de Nayib Bukele, ¿tú crees que está siendo inflada, que realmente es como la opinión pública internacional cree que tiene más de un 80% de popularidad? O sea, ¿realmente estamos hablando de un presidente completamente popular? Completamente. Probablemente sea uno de los gobernantes más aceptados por su población en el mundo, al menos ahora. La popularidad del presidente Bukele es arrasadora. Las dictaduras no se caracterizan precisamente porque su población los deteste. De hecho, si haces una revisión histórica, la mayoría de dictadores fueron muy, pero muy aplaudidos por las poblaciones a las que gobernaban. Y me refiero no solo a los clásicos ejemplos de la Europa de mediados del siglo XX y los dictadores fascistas, sino a muchos de los dictadores de América Latina. La dictadura no se caracteriza precisamente por ser rechazada por su población. No, el presidente Bukele es uno de los funcionarios con mayor aceptación a nivel mundial, en gran medida porque el presidente Bukele representa el hartazgo de una población cansada de padecer a cuatro estructuras que han sido estructuras muy agresivas con la población y a las cuales el presidente Bukele les pasó por encima. Me refiero a los dos partidos políticos, la exguerrilla, el partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, y el partido de la ultraderecha, fundado por el que también fue fundador de los Escuadrones de la Muerte en El Salvador, Roberto Dawison. Estos dos partidos, uno de muy derecha y uno de muy izquierda, fueron estructuras tremendamente corruptas en El Salvador. Las otras dos estructuras a las que el presidente Bukele le pasa por encima la maquinaria estatal son la pandilla Barrio 18 y la Mara Salvatrucha 13, ambas pandillas de origen californiano que en El Salvador habían ya pasado a convertirse en empresas criminales de origen pandillero. Entonces, son cuatro estructuras. Sí. Sobre esas pandillas, discúlpame que te interrumpa, sobre esas pandillas es que me cabe la duda, la estructura de estas pandillas, o mejor dicho, el tratamiento del gobierno hacia estas pandillas, realmente está vulnerando los derechos humanos precisamente de muchas personas, porque básicamente lo que nosotros vemos es que bajo cualquier acusación, una persona puede ser sindicada como miembro de una pandilla. Eso también, y se están haciendo como juicios colectivos. Eso vulnera los derechos humanos. O sea, hay una vulneración. Por supuesto que vulnera los derechos humanos. Pero yo iría un poco más allá. Yo creo que la maquinaria de propaganda del presidente Bukele ha sido tremendamente efectiva, está muy bien diseñada en gran medida porque se paga con dinero público y hay un flujo muy fuerte de dinero público hacia la propaganda estatal.
una de las apuestas fundamentales de este gobierno precisamente ha sido mantener una narrativa sólida y para eso pues se requieren muchos recursos. A ver, el presidente Bukele, al igual que los 3 gobiernos anteriores, su principal estrategia con las pandillas fue hacer pactos con las pandillas. Está de sobra documentado por el periodismo investigativo de El Salvador, pero además varios funcionarios del gobierno de Bukele tienen procesos e investigaciones y acusaciones abiertas en los Estados Unidos de Norteamérica justamente por haber facilitado acuerdos con estas estructuras a las que el gobierno de los Estados Unidos considera estructuras terroristas. Entonces, esa es la primera estrategia del presidente Bukele. Cuando esta estrategia falla, cuando esta estrategia se rompe, pues el presidente Bukele responde haciendo 2 cosas, una pública y una secreta. La pública consistió en hacer un régimen de excepción que en términos muy sencillos y muy escuetos consiste en apagar una serie de derechos de los salvadoreños por un rato, entre los cuales estaba pues la presunción de inocencia y otros más, y pues capturar a gran número de personas, a miles de personas. Ahora mismo somos el país con más presos per cápita del mundo. La estrategia que el presidente Bukele hizo en secreto, el régimen de excepción es la pública, estas golpizas y estos vejámenes a los derechos humanos de las prisiones, pero luego está una estrategia secreta que consistió en liberar de forma clandestina e ilegal a varios líderes de estas estructuras. Probablemente el más famoso de ellos, al ser liberado por uno de los funcionarios de Bukele, es Elmer Canales, alias El Crook, un líder histórico de la Mara Salvatrucha, quien, a pesar de tener que estar ahora mismo cumpliendo una condena en El Salvador, pues resulta que es capturado en México por las autoridades mexicanas y extraditado a los Estados Unidos. Pero pues esta estrategia pública de la que tú mencionas... ¿Cuál de las dos? Claro, la pública. Claro, la estrategia pública que tú mencionas, ¿por qué está siendo copiada por algunos países, generalmente de América Latina? O sea, básicamente se habla del plan Bukele en diferentes estructuras políticas de América Latina. En Perú incluso se mira en algunos sectores políticos con admiración el dichoso plan Bukele. Si fuera... debería tener algo de efectividad para que sea admirado o ejecutado en otros países. Depende de qué consideremos como efectividad. Yo haría un llamado a tener cuidado. La estrategia Bukele, como tú le llamas, en realidad no consiste en encarcelaciones masivas y en pasar por encima de los derechos humanos una y otra vez. Eso ya lo han hecho otros presidentes y ya ha sucedido en El Salvador. América Latina no se caracteriza por ser muy observadora de los derechos humanos. La verdadera estrategia Bukele, el verdadero plan Bukele, y lo que hace que la mayoría de gobernantes latinoamericanos se exciten, no tiene que ver con encarcelación masiva, tiene que ver con la acumulación de poder y con la destrucción del Estado de Derecho. El presidente Bukele en muy poco tiempo, estamos hablando en 3-4 años, ha acumulado todo el poder, de tal manera que ahora mismo en El Salvador pues se gobierna básicamente por decreto, no hay separación de poderes, hubo una usurpación en la Asamblea Legislativa con militares en algún momento y ahora se está eligiendo de manera ilegal. Todo el poder se concentra en una persona y ese justo es el modelo Bukele. Tampoco, te diré, tampoco es un modelo nuevo, Ya lo habíamos visto en un país que se llama Cuba, con un dictador que se llama Pedro Castro, lo habíamos visto en Venezuela, lo hemos visto en varios lugares. En realidad tampoco esa estrategia es nueva, pero resumiendo, pues básicamente ese sería el modelo Bukele. Pero incluso hay, por ejemplo, ¿no? El gobierno de Argentina, en este caso el gobierno de Javier Milei, dice que a pesar de las trabas políticas, Bukele se ha impuesto sobre el gobierno, pero básicamente se ha impuesto sobre todo un aparato estatal. Y eso finalmente termina, pero ahora, si tú ves desde la diferencia, por ejemplo, en otros sistemas democráticos, en donde el Congreso incluso también termina haciendo o enfrentándose al gobierno, al Ejecutivo,
terminamos a veces algunos países de América Latina, o mejor dicho, sectores políticos de América Latina, admirando, como en el caso de Argentina, ¿no? Admirando a un presidente que se impone sobre el Estado. Así es. De hecho, en los momentos de crisis, y si revisas la historia y la historia reciente, no me refiero a irnos a los griegos, si revisas la historia reciente del mundo, no solo de América Latina, las poblaciones ante momentos de crisis suelen recurrir a figuras de un hombre fuerte y a tratar de saltarse las normas. Recurren a figuras que prometen paz inmediata, paz automática, que prometen mano dura, que prometen firmeza y que prometen violencia. Yo así haría un llamado a las poblaciones de América Latina a tener mucho cuidado con esto. Probablemente una de las cosas que tienen las dictaduras es que dan la apariencia, generan la ficción de resolver los problemas más sensibles de la población de manera eficiente y de manera rápida. Hoy el presidente está diciendo algo y mañana están los soldados atrapando a una persona. Hoy está anunciando el presidente una calle y mañana mismo hay personas haciéndolas. Entonces se genera una idea falsa, por supuesto, de celeridad en las políticas públicas. Es falso. El mejor método que tenemos por el momento es la democracia, que ha funcionado mal. Bueno, tenemos que afinar la democracia, tenemos que reparar la democracia, no tirarla al bote de la basura. Y lo que yo le diría a gente que me esté escuchando es el modelo Bukele tampoco es tan difícil de seguir. Tiene que ver con acumular todo el poder con los países que tienen estos problemas como Ecuador y tal. El modelo Bukele es bastante sencillo. Haz pacto, haz treguas, haz acuerdos secretos con los grupos criminales y luego con los altos mandos de los grupos criminales y luego viola todos los derechos posibles, todos los derechos humanos posibles con los escalafones más bajos de esta estructura, grábalo y muéstraselo a tu población. Es un modelo realmente bastante sencillo. Juan, yo tengo otra pregunta. Tú como ciudadano, ¿cómo percibes la delincuencia en tu país? Hace rato veía unas cifras de que el país está a punto de terminar enero sin asesinatos. ¿Me están inflando esas cifras? ¿Me están mintiendo esas cifras? No. Bueno, no lo sé. Supongo que, no suponemos, sabemos que ha habido se han tratado estas cifras de alguna manera. Sin embargo, es innegable que El Salvador es un país muchísimo menos violento de lo que fue en el pasado. Y es innegable que las pandillas llegaron a su final en gran medida por obra del gobierno de Nayib Bukele. Eso es un hecho. Ahora bien, discúlpame, lo que menciona Bukele es que justamente para reelegirse es que ese proyecto del cual tú hablas en este momento es que si él no está en el gobierno, ese proyecto se pierde. ¿Tú crees eso? Así es. No lo sé. Honestamente no lo sé. Lo que sí te puedo decir, y quisiera ser muy enfático en este punto, es lo que estamos viendo en El Salvador no es el fin de la mafia. Las maras se habían convertido en mafias muy eficientes. Es una sustitución de una mafia por otra. Lo que tenemos ahora es una mafia de Estado. Justo en estos días han salido investigaciones periodísticas alarmantes. El gobierno de Bukele, por ejemplo, trató de negociar, no lo logró, por supuesto, porque fueron muy ineficientes en ello, pero trató de negociar con los cárteles mexicanos para recapturar a pandilleros que habían liberado de manera ilegal a estos líderes que te comentaba. Y justo el día de ayer en la noche, si mal no recuerdo, ha salido una investigación periodística que en un país más decente sería alarmante. 27 funcionarios han recibido préstamos de uno de los bancos estatales, el banco hipotecario, sendos préstamos, algunos de $500,000 a través de mecanismos absolutamente irregulares. Entonces me dices, ¿cómo se siente el crimen en tu país? Bueno, se mira menos, ciertamente te roban menos en el bus,
y te roban muchísimo más desde los bancos del Estado. Entiendo, sí. Y yo quería preguntarte sobre el ejercicio de la libertad de expresión. El presidente es muy confrontacional, pero también es una línea de muchos presidentes de América Latina incluso, y de diferentes sectores, tanto de izquierda como de derecha como de ultraderecha. Así es. Pero en este caso, el presidente Bukele, ¿es tan drástico con la prensa como lo es con las pandillas? Pues esperamos que no. Esperamos que por el momento todavía no tenemos periodistas presos. Ha sido muy agresivo con la prensa, sobre todo con la prensa independiente, por una razón. Todo el gobierno de Bukele se amarra a un pilar fundamental y ese pilar es la narrativa, ¿no? Una historia ficticia creada alrededor de la cual, una especie de mito fundacional alrededor de la cual gira todo el gobierno. Y quienes somos capaces de votar ese pilar justamente es la prensa independiente. Esto tampoco es nuevo. La mayoría de dictadores y en general la mayoría de gobiernos no se sienten atraídos por la prensa independiente, en gran medida porque una de las labores más importantes del periodismo, de la prensa, justamente es contarle las costillas al gobierno, es observar el poder, y ningún poderoso quiere ser observado. Entonces, no solo Nayib Bukele, nuestro vecino, que ha sido un poco más tajante, el dictador de Nicaragua, Ortega, pues optó por meterlos presos y posteriormente por sacarlos del país. En el caso del gobierno de Bukele, básicamente lo que han hecho es levantar investigaciones criminales, hacer una estrategia extremadamente agresiva desde sus plataformas en redes sociales. El mismo presidente me estuvo insultando directamente a mí, muy malcriado, por cierto, usando términos muy despectivos. Es esta estrategia por el momento. Sí. Sin embargo, se enfrenta, pues el gobierno de El Salvador, creo que no han hecho bien los cálculos, se enfrentan a una de las prensas. Discúlpame que te interrumpa, el mismo presidente habló de manera directa, o sea, atacó de manera directa, por decirlo de alguna forma. Así es, vía Twitter, en repetidas ocasiones. Ahora, justamente sobre eso, ¿no? El presidente, o el dictador de Nicaragua, al que tú hiciste alusión, él decía, hay dos tipos de gobierno, ¿no? Hay el gobierno que es para la gente, que es el gobierno popular, que es justamente de muchas personas que no están en las redes sociales, y hay otro gobierno que es para el público exterior, en este caso mayormente en las redes sociales. Me trae a colación esta pregunta porque Bukele tiene un dominio muy directo en las redes sociales, pero también muy alejado de los medios de comunicación. Hace poco vimos que abrió un live en Twitter, ¿no? Que fue muy seguido, con mucha gente, con mucha participación. Este tratamiento que tiene el presidente para con las plataformas alternativas lo tuvo desde el inicio, pero ha ido escalando. Pero ahora me haces ver que, digamos, hasta negativo puede llegar a ser cuando está en las manos de un presidente. Por supuesto que es negativo. Por supuesto que es negativo, sobre todo cuando la gran apuesta de este gobierno ha sido mantener en secreto las finanzas públicas y hacer una serie de estrategias de espaldas a la población. Entonces, en este contexto, tener estas plataformas tan activas tiene que ver con trasladarle esta narrativa de la que yo te hablaba a la población, con trasladarle una visión de país que realmente no existe y con trasladarle una serie de logros gubernamentales para tratar de matizar y para tratar de, digamos, de distraer de las grandes estrategias de corrupción de este gobierno. Entonces, por supuesto que es peligroso. Y por supuesto que es negativo. Rápidamente, ¿cuáles son las proyecciones a puertas de estas elecciones que es el fin de semana y cuáles serán los nuevos retos de este nuevo gobierno, de este nuevo periodo de gobierno del presidente Bukele y sobre todo también orientado a la economía, ¿no? Porque tiene que levantar una economía que durante muchos años ha sido golpeada. ¿Cuáles serán los nuevos retos de este presidente? Pues mira, yo creo que uno de los retos importantes será lograr las simpatías internacionales, tomando en cuenta que estamos entrando en una dictadura, y cuando digo una dictadura no estoy usando el término de manera ligera. Nuestra Constitución prohíbe en 5 artículos la reelección. Hay un trauma social en El Salvador con la reelección inmediata, precisamente porque pasa lo que nos está pasando ahora.
Y va a ser un reto, creo, un reto diplomático para el presidente Bukele, tratar de mantener buenas relaciones diplomáticas siendo un dictador. Creo que esto va a ser complicado también por las malas experiencias que ya tenemos en América Latina, con Chávez, con Castro, con Ortega, etcétera. Ahora lo vemos con Maduro, por ejemplo, ¿no? Con Maduro, por supuesto. Sí. Va a ser complicado. Y por ejemplo, en el término de las obras, vemos un presidente que ha inaugurado obras como por ejemplo la última biblioteca, y hay una constante de obras de acercamiento, no precisamente al gobierno norteamericano por un lado, pero sí con otros gobiernos. O sea, está... Hay una narrativa, no es precisamente que este gobierno esté construyendo más cosas que gobiernos anteriores. Tiene que ver con que hay una estrategia de publicidad mucho más eficiente. Sin embargo, detrás de estas obras, te doy un dato, por ejemplo, la mayoría de estos fondos, la población no podemos tener acceso a saber de dónde salieron los fondos, cuánto costó, ni qué empresas estuvieron involucradas. Entonces, detrás de todas estas estrategias que tú ves, hay una corrupción rampante. Por ejemplo, tuvimos hace poco el certamen Miss Universo. Las empresas que estuvieron involucradas y el dinero que el Estado gastó en esto, por el momento tiene reserva total. No es posible para nosotros saber cuánto nos costó aquel capricho, ni cuánto costó una simple calle o un poste de luz, ni qué empresas estuvieron involucradas, porque eso por el momento es secreto de Estado. En el momento en que la prensa o incluso los ciudadanos o la acción civil pretendemos informarnos de las finanzas del Estado, inmediatamente nos volvemos enemigos del pueblo y empezamos pues a ser target de innumerables ataques, tanto legales como ataques directos, como ataques en las plataformas por el momento. Y bueno, nuestra solidaridad con todo ello, Juan. Es muy difícil hacer periodismo en ese tipo de condiciones, incluso aunque no en la misma situación. El poder político también en el Perú a veces presiona y presiona mucho, pero es de periodista serio seguir en la ruta que uno se traza, ¿no? en su misma retórica, ¿no? Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias por habernos accedido en esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes por tener interés en esta transición. Estamos al habla. Fue Juan Martínez, antropólogo y analista político de El Salvador. Y bueno, básicamente todo lo que él nos dijo era como lo que se dice, ¿no? Se tenía que decir y se dijo. Ya las interpretaciones y las opiniones nosotros las leemos, las vemos y también las respetamos. Pero hay que informar sobre este proceso electoral, que es el día domingo.